Por favor. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, Guillermo Francos, el ministro del Interior, dijo que el Estado va a ser querellante en una causa en la que va a ser investigado Alberto Fernández, el expresidente de la Nación, a raíz de una causa que se inició en el juzgado de Julián Ercolini para investigar si él intervino de alguna manera en lo que era la contratación de seguros para la Administración Pública Nacional a través de Nación Seguros y la intermediación de determinados brokers en esas contrataciones, que son multimillonarias, porque hay una enorme cantidad, desde los créditos, por ejemplo, que daban en la ANSES, en su gobierno, etcétera, donde aparece como intermediario el marido de su histórica secretaria, María Cantero, como uno de los beneficiados con estas contrataciones. ¿Qué dijo Guillermo Francos, el actual ministro de Interior, sobre esto? Lo que desactivó Osvaldo Giordano, una práctica que tenía un costo para la ANSES inusitado. Fuera de mercado, ¿no? Pareciera, claramente hay una denuncia en la justicia y el Estado Nacional se está presentando como querellante en esa causa. Sí. ¿No? Bueno, Osvaldo Giordano, lo más curioso de todo es que era el técnico cordobés que venía del equipo Schiaretti, que estuvo a cargo del ANSES, y que lo echa Javier Milei porque su mujer votó un artículo en contra de la ley Ómnibus. Además, Sandra Petovelo, que era ANSES depende de la ministra, lo quería preservar porque todos le reconocen una enorme cualidad técnica. Sí. Él hizo fue muy elegante, hizo una serie de tweets diciendo qué lástima, me resultaba un lindo desafío, etcétera, etcétera, poder trabajar en la ANSES. Y ahora es el gran hacedor de este descubrimiento, pero fue echado por razones que nada tienen que ver con lo que fue su desempeño ahí. Bueno, mientras tanto, Mariano Cuño Libarona anticipó cuál es el próximo paso en la pelea con la provincia de Chubut. Recordemos que un juez de Rawson le obligó al gobierno nacional a dejar de descontarle la participación a Chubut como la parte de una deuda que tiene con Nación. Entonces van a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo ayer me junté con el doctor Barra. Veo que un juez se pone a legislar sobre cuestiones económicas que son ajenas al Poder Judicial. Sin duda el agravio es manifiesto, la resolución es un disparate, tiene que ser revocada, vamos a recurrir al superior y en ese marco Rodolfo es bastante apegado al per saltum, que es el salto ante casos graves. Me quedé perplejo la falta de solidez y de fundamento. Bueno, Rodolfo Barra, el procurador, el jefe de los abogados del Estado, que en la época de Menem, en realidad el per saltum es saltearse las instancias intermedias. Vas directo de un tribunal de primera instancia a la Corte. Le decís, el hecho reviste tal gravedad que tiene que ir directo a la Corte. Se hicieron muy conocidos en la época de Menem porque con la mayoría automática, cuando él había poblado la Corte, jueces amigos y abogados suyos, uno de ellos, Rodolfo Barra, precisamente, la Corte, cuando aparecía un tema que le trababa, por ejemplo, las privatizaciones, pedía el per saltum y le allanaba el camino a Menem para que avanzara. Esta Corte hay que ver qué hace. Van a estar los integrantes de la Corte cuando hable Milei mañana ante la Asamblea Legislativa. Sí. Mientras tanto, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, ahora quedó más enojado, me parece, con Patricia Bullrich que con otra cosa. Decía lo siguiente: recordemos que los dos son del PRO. Nacho Torres es gobernador del PRO, primer mandato, muy jovencito en Chubut, y Patricia Bullrich es todavía la presidenta del PRO. Provincia que le da muchísimo a la nación y le faltaron el respeto a los chubutenses. Hoy creo que dijeron o ayer, Chubut está lleno de guanacos, dijo Patricia. Va de la mano un poco con lo que te estoy diciendo. Una provincia chica, alejada, de cabotaje, como dijo el presidente. Y eso también me dolió, ¿no? Que nos digan, yo juego en la Premier League por estar en competencia de embajada o en Nueva York abrazando a Trump, y las provincias son de cabotaje. Las provincias somos la Argentina. Patricia Bullrich habló de los guanacos. Claro. En la meseta patagónica, yo la he recorrido, vive muy poca gente, claro. Y realmente es un desperdicio para el país y para la nación que una zona de ese tipo no se explote. Y hay una plaga de guanacos en la Patagonia que están generando una depreciación del suelo. Lo que pasa es que, bueno, se toma una parte y en el marco de aquello que uno quiere decir, aparece como separado. Pero yo lo dije claro,
y lo dije en un sentido de la necesidad que cada una de las provincias argentinas tome decisiones inteligentes respecto a aquellas cosas que generan valor. Bueno, no sé si se acuerdan ustedes, en el gobierno de Arcioni, que fue cuando se armó todo el despelote, cuando toma deuda Chubut, era un dirigente muy cercano a Sergio Massa, hubo una gran discusión respecto a la explotación de mineras en Chubut. Sí. En las provincias patagónicas suele haber como unas fuertes comunidades que hacen una gran defensa del medio ambiente que choca muchas veces con los proyectos de explotación minera. Querían armar el proyecto de explotación minera en Chubut y en aquel momento fracasó. Entonces lo que Patricia Burrich dijo es, tan lleno de guanaco en lugar de explotar sus riquezas. 1 millón de guanacos. Sus recursos minerales. Bueno, mientras tanto el otro esquirla que quedó de aquella discusión fue ese meme donde se lo veía al gobernador con los ojos pintados de manera tal que mostraba como si fuese la fisonomía de alguien con síndrome de Down. Creo que es la única vez que Javier Milei recula de algo y saca un meme de circulación. Así decía Manuel Adorni, el vocero. Lamentamos profundamente que se haya armado semejante dolor entre personas que nosotros respetamos más que a nada. E incluso en lo personal tengo razones personales para decirte lo que te estoy diciendo. Así que lamentamos profundamente todo lo que ocurrió. Por supuesto, no fue partícipe de semejante aberración el presidente Milei. Nos sentimos tan dolidos que me entiendo que esa publicación después desapareció también. Bueno, después ponían en discusión de que no era cierto, que era, pero además estaba porque le había dicho Milei, eso está en un contexto, Milei había dicho, es un chico que no sabe ni leer un contrato, diciendo que tenía pocas capacidades interpretativas. Entonces después dijeron que no era cierto, que el hecho que tuviese como los ojos alrededor más oscuros y demás, tuviese que ver con representar a alguien con síndrome de Down. En todo caso, en lugar de pedir disculpas, bueno, lo levantó, evidentemente Adorni está atravesado en lo personal, por esto debe tener alguien, lo cual te da una sensibilidad distinta. A veces la manera de darse cuenta cuando un agravio es improcedente es tratar de ponerse en los pies de la persona ofendida o dolida y ahí te das cuenta que lo que estás realmente haciendo. Bueno, mientras tanto, Cristian Ritondo, dentro de una estrategia que ahora un poco ha cambiado el gobierno, o por lo menos en estas horas, que es intentar generar músculo nuevamente en la Cámara de Diputados con el bloque del PRO y con la Libertad Avanza, ayer Javier Milei tuvo dos gestos. Almorzó con Ritondo, que es el presidente del bloque del PRO, y después convocó a su bloque propio, el de la Libertad Avanza, en preparación de lo que va a ser el discurso de mañana a las 9 de la noche para la apertura de sesiones ordinarias. Cristian Ritondo, ¿qué dijo? Dentro del bloque pensamos que hay que parar la pelota, hablar, llegar con buen diálogo, acuerdo. Las fuerzas del cambio, que son el PRO y la Libertad Avanza, tienen que sentarnos, ponernos de acuerdo y evitar cualquier tipo de conflicto, por más que sea coyuntural, porque entendemos cuál es el destino de la Argentina y cómo le tiene que ir y cuáles son las medidas a tomar. Compartimos ideas, así que me parece que evitar cualquier cosa de este tipo para nosotros siempre es mejor. Bueno, tratando de bajar un poco los decibeles, van a estar los gobernadores en el discurso de Javier Milei. La pelea de la cual no se baja es con La Rioja, sobre todo. Ayer Martín Menem salió, que es riojano, el presidente de la Cámara de Diputados, a decir que había mala praxis en el manejo de las finanzas públicas de La Rioja. Hoy Milei vuelve con un tuit sobre que Lali Espósito está en Europa cuando se llevó la plata de los riojanos. Y Luis Majul, que es exégeta del gobierno, dijo que podría haber una intervención federal a la provincia de Jujuy. En la cabeza del presidente... La Rioja, perdón. Si lo tiene que hacer, ya hay un interventor de La Rioja con nombre y apellido. Voy de nuevo. En la cabeza del presidente hay un interventor de La Rioja con nombre y apellido. Bien, es una medida muy seria la de intervenir en una provincia, tiene que haber causales. En este caso es una provincia que está con enormes dificultades para pagar sus deudas y que emitió una cuasimoneda. Esa es la situación de La Rioja ahora. Kicillof, mientras tanto, otro de los que va a estar en la Asamblea Legislativa, le acaban de cortar los fondos que le había dado Alberto Fernández. Él también va a acudir a la Corte, al igual que el Gobierno Nacional, y dijo que fue una temporada pésima culpa de Milei.
Cada uno de los destinos de la provincia de Buenos Aires, lo único que cambió desde la temporada pasada a esta es la política económica y la política en general del gobierno nacional. Diría un cantante, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. Fue Milei el que destruyó la temporada, fue Milei y sus políticas el que destruyó la temporada y terminamos esta semana con 18% de caída en la afluencia turística. Bien, esto no fue Luis Miguel, fue Milei, dice Axel Kicillof, cuando termina la temporada oficialmente hoy, porque mañana arrancan las clases en la provincia de Buenos Aires, pero el lunes se viene un paro nacional, hay que ver, son gremios nacionales, qué impacto tiene, sobre todo en escuelas públicas. Sergio Romero, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, anticipaba así el paro el lunes. Vamos a hacer un paro nacional el día próximo, lunes 4, un paro total de actividad en todo el país. Y ahí estamos iniciando recién un plan de lucha que, de no reflexionar el gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país. Lamentamos mucho tener que estar diciendo esto, pero pedimos la reflexión del gobierno, queremos construir un ámbito de diálogo, queremos construir un ámbito de negociación seria, donde podamos ir solucionando todos los problemas que tiene el sistema educativo en la República Argentina. Bien, y el presidente, según anticipan en Casa Rosada, no va a hacer anuncios mañana en su discurso, sí va a hacer lo que ellos llaman como un discurso más parecido a lo que hacen los presidentes norteamericanos, que es el Estado de la Unión, hablar acerca de qué recibió con las auditorías, de cómo está el país. Había habido una versión que el propio Milei desmintió en redes sociales de que iba a anunciar una dolarización, sí. Eso fue antes de ayer, y después corrió otra versión respecto de que iban a eliminar la jubilación de aquellos jubilados que entraron vía moratoria. Juliana Santillán es diputada de La Libertad Avanza, en ausencia de Carolina Píparo, que está tildada de traidora, y a Marcela Pagano, que no sabemos qué pelea tiene con Javier Milei, pero que está rara esa situación. Juliana Santillán viene levantando bastante el perfil en el bloque de La Libertad Avanza. Y ella decía lo siguiente, lo cual se prestó a dudas. No es gratis generar jubilados a donde no hay justamente, son jubilados ficticios, te diría, que han hecho un aporte único para luego generar esa jubilación que era producto de la emisión monetaria. Los jubilados, y te vuelvo a repetir, hoy están ganando $200. En 50 días con el kirchnerismo los tenía a 80. Bueno, ellos insisten con el cálculo en dólares, que creo que hacen el cálculo no con el dólar oficial del kirchnerismo, que tampoco se usaba. No entiendo qué tipo. El problema es el poder adquisitivo. Sí. Los jubilados no van a vivir a Estados Unidos los jubilados, sino su poder adquisitivo, que venía golpeado, pero en enero cayó brutalmente. Sí, no hay manera de decir que mejoró la situación de los jubilados en estos meses. Santillán es una diputada que responde directamente a Milei. Tiene vínculo directo con Milei. Vínculo directo con Milei. Mira, y Adorni después desmintió que que estén planeando cambios en el ámbito jubilatorio. Alguna fuente citó que los jubilados con moratoria iban a perder su carácter de jubilado y que iban a pasar a cobrar un plan social. Eso fue al menos lo que yo leí en algunos medios o en algunos títulos. Eso es falso. Nadie va a hacer ningún cambio con respecto a eso. No sé ni de dónde sale esa información, sinceramente, extraño. 7:14 de esta mañana que arranca con sol, pero no se dejen engañar, pues se pone inestable. Wild Honey de YouTube.